Buen día, muchachos. Bueno, vamos a continuar un poquito con esto del reglamento. Es importante para tener bien verificado y certificado y conocer todo lo que se puede y no se puede, ¿no? Es básico. A lo mejor no es mucha imagen, pero de alguna otra manera podemos ir desglosándolo, lo más importante. Obviamente no todo, pero es lo más importante para ir relacionando cada una de nuestras actividades con eh, el control de tránsito aéreo. Bueno, en el artículo 57, estamos ahí en la última clase, en el 56, vamos a que hablaba del plan de vuelo. Eh, en el artículo 57 nos habla de que en caso de que los vuelos controlados se pudieran desviar inadvertidamente de su plan de vuelo por condiciones meteorológicas, por condiciones operativas de navegación, se deben aplicar las siguientes acciones. Si la aeronave se desvía de la derrota, tomarán las medidas inmediatas para rectificar su rumbo con objeto de volver a la derrota lo antes posible y evitar cualquier tipo de conflicto con otra aeronave. Si la velocidad verdadera, o promedio al nivel de crucero entre los puntos de notificación varía en un 5% más y altera el tiempo en que se calcula, se llegará al siguiente punto de notificación más o menos de 5 minutos de diferencia, se debe notificar el nuevo estimado lo antes posible a la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente. Esto es básicamente el viento. Acuérdense que el viento puede frenarnos o puede impulsarnos con respecto a la velocidad absoluta. Y en este caso, si yo tengo una demora de más o menos 5 minutos, tengo que avisarla porque a lo mejor puede cruzar otra aeronave por ese mismo nivel y de alguna otra manera pues podemos crear un conflicto. Entonces, para que el controlador esté al pendiente, que siempre están al pendiente, mejor dicho, pero para ayudarle o facilitarle las cosas, pues sí, reportarlo, ¿no? En este caso, el 58 nos habla que las solicitudes relativas a cambios de plan de vuelo deben contener la información que se enumera ahí. En este caso, recordemos que yo puedo tener un plan de vuelo, abrir un plan de vuelo, eh, con unas ciertas características, pero las condiciones atmosféricas, las condiciones operativas, pueden hacer que se requiera hacer cambios ya en la ruta, ¿no? El despachador, si bien el oficial de operaciones va a hacer la planeación de la ruta y la hace sustentada en la información meteorológica que tiene o la información de tráfico que tiene, pues bueno, en el momento pueden cambiar las cosas y ya la aeronave en vuelo pues tendrá que hacer algunas correcciones o algunos cambios. En este punto, para cambios de nivel de crucero, deberá identificarse a la aeronave, solicitar un nuevo nivel, eh, decir cuál es el nuevo nivel que se está solicitando, la hora estimada o revisada cuando proceda hasta el próximo punto de notificación designado. Esto para que el controlador vaya evaluando si es posible, si es viable, si no es viable, o con qué rapidez puede solicitarlo, ¿no? En el caso del cambio de ruta sin notificación de punto de destino, ajá, se debe informar cuál es el tipo de plan de vuelo, ajá, cuál es la identificación de la aeronave, la descripción total de la nueva ruta de vuelo, inclusive los datos relacionados con el plan de vuelo, empezando con la hora, la posición desde la cual ha de iniciarse el cambio de ruta, tiempo total que se estima transcurra desde el punto de cambio al punto de destino y la demás información pertinente. Para cambios de ruta con modificación del punto de destino, también hay que informar sobre el tipo de plan de vuelo que llevo, si es IFR, BFR, la identificación de la aeronave, la descripción de la ruta de vuelo hasta el nuevo punto de destino, incluso los datos relacionados con el plan de vuelo, empezando igual con hora, posición, desde la cual se solicita el cambio de ruta, el aeródromo alterno, el tiempo total que se calcula para llegar al punto de cambio de destino y la demás información pertinente que se considere. Esto es para documentar o para darle herramientas o elementos al controlador que él pueda ir planeando de alguna otra manera toda la información, ¿no? O sea, y pueda gestionar el tráfico aéreo de forma eficiente y segura. Hay que recordar que aquí es un binomio entre los pilotos y los oficiales y los controladores de tránsito aéreo. Básicamente
los dos se tienen que apoyar, los dos se tienen que ayudar, dependemos de sus ojos, dependemos de su ayuda, y ellos también dependen de la información que nosotros podamos actualizarles, ¿ok? El artículo 59 dice: si la información proporcionada previamente a la salida de una aeronave respecto a la autonomía o número de personas a bordo es incorrecta, a la hora de salida esto constituye un cambio significante en el plan de vuelo y como tal deberá notificarse, ¿sí? O sea, es importantísimo tanto la autonomía como el número de personas a bordo que sea lo más correcto, ¿no? De hecho, cuando se hace el cierre de vuelo ya va todo esto ya bien claro, ¿no? Pero bueno, pudiera haber por ahí alguna omisión o alguna alteración, ¿no? Acuérdense que aquí aplica la ley de Murphy, todo aquello que piensan ustedes que no va a suceder, sucede. Entonces hay que estar preparados para todo esto. Cuando una aeronave efectúa un vuelo controlado y haya aterrizado, deberá notificar a la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente tan pronto como sea posible la hora de su aterrizaje a fin de cancelar los servicios de control. Eso es importante también. Cuando el avión llega, ya sea en compañía grande, que el oficial tendrá que notificar la llegada a través de la comandancia o viceversa, si es un avión pequeño que está haciendo prácticas, en cuanto llegue el piloto se baja, apaga su avión, se baja y tiene que ir a cerrar su plan de vuelo a la comandancia. ¿Okay? Es abrirlo y cerrarlo, eso es básico, no se les vaya a olvidar bajo ningún concepto. Es como, digamos, un hábito religioso que tenemos que hacer, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque si yo no aviso, o sea, transcurren los 30 minutos de la inserfa y se activan los sistemas de búsqueda y salvamento. Entonces, es importante pues, decir, estoy bien, ya aterricé, todo bien, todo real. Esto incluso, ojo, incluso si aterrizo en un lugar que no tiene control de tránsito aéreo y yo salí de un lugar controlado, tengo que bajar y hablar a la torre y decir, ¿sabes qué? A la torre más cercana, ¿sabes qué? Soy fulano de tal, con plan de vuelo tal, y estoy aterrizando a tal hora. Todo correcto, ¿no? Toda aeronave que realice un vuelo controlado deberá mantenerse la escucha de las frecuencias apropiadas. Eso suena lógico, ¿no? O sea, si voy a estar bajo control, pues tengo que estar escuchando las frecuencias apropiadas y cuando yo lo requiera o cuando se requiera por condiciones de la operación, pues bueno, establecer comunicación en ambos sentidos con el mencionado servicio y en la frecuencia apropiada, ¿no? En caso de falla de comunicación en ambos sentidos, toda aeronave que realice un vuelo controlado deberá observar los siguientes procedimientos. Cabe mencionar que sí es establecer la comunicación en ambos sentidos de manera lógica, de manera eh, sana, ¿no? O sea, no estar hable y hable y hable y hable, ¿no? Y es importante verificar la frecuencia en la que estás transmitiendo, ¿no? O sea, también es importante eso, ¿no? No nada más es, empiezo a transmitir porque empiezo a transmitir. O sea, hay que verificar que estoy en la frecuencia con el control apropiado. En el caso de falla de comunicaciones, bueno, si la falla ocurre en condiciones meteorológicas visuales o se encuentra en condiciones después de la falla, la aeronave debe proseguir su vuelo en condiciones meteorológicas de vuelo visual y aterrizará en el aeródromo adecuado más próximo tan pronto como sea factible y notificará su llegada a la dependencia de control de tránsito aéreo apropiado por el medio más rápido posible. Si la falla ocurre en condiciones meteorológicas por instrumentos o si no se puede cumplir con lo especificado en las fracciones anteriores, la aeronave deberá proseguir como sigue, en ruta, por la ruta asignada en la última autorización de tránsito recibida. Si se encuentra siendo vectoriado por radar, por la ruta más directa desde el punto en que ocurrió la falla de comunicación, al fijo, ruta o aerovía especificada en la autorización radar. A falta de una ruta asignada por la ruta que el control de tránsito aéreo haya avisado, podrá ser esperada en una autorización posterior o, a falta de las rutas citadas en el inciso anterior, en la que se especifique en el plan de vuelo. Es decir, vamos a continuar hasta el límite de la última autorización recibida del plan de vuelo actualizado y de no tener ninguna respuesta, pues continuaremos ajustándonos al plan de vuelo que estableció el oficial de operaciones y que previamente ya se entregó al control de tránsito aéreo. En lo referente a altitud, a la mayor de las siguientes altitudes o niveles de vuelo. La altitud o nivel de vuelo asignada en la última autorización de tránsito que se recibió o la altitud de vuelo que el control de tránsito haya avisado podría estar esperando para una autorización posterior o la altitud mínima en ruta o la altitud mínima o nivel de vuelo especificado
en el plan de vuelo. Cualquiera de estas es válida, ¿no? En condición en cuanto a que se cumplan las condiciones, ¿no? Para el ascenso, cuando sea necesario ascender para cumplir con el inciso anterior, se debe proceder como sigue. Hay que ascender a la altitud o nivel de vuelo asignado, de acuerdo con la última autorización recibida. Hay que ascender a la altitud o nivel de vuelo que el control de tránsito aéreo haya avisado podría ser esperada una autorización posterior a la hora o en el lugar incluido en dicho aviso de autorización posterior, o ascender a la altitud mínima en ruta a la hora o lugar necesariamente para cumplir con dicho mínimo. Para el abandono del fijo de espera, o sea, si ha recibido instrucciones de espera, es decir, que nos pongan en patrón de espera sobre un fijo, eh, generalmente se reciben instrucciones por parte del control de la hora que el control de tránsito podría enviar la autorización posterior, o si se recibe una hora prevista de aproximación, lo más cerca posible a la hora prevista de aproximación recibida, se iniciará el abandono del patrón de espera. Durante el descenso hay que iniciar el descenso desde la altitud o nivel de vuelo en ruta para llegar al fijo desde el cual comienza la aproximación. En este caso, debemos de llegar a ese fijo a la hora prevista de aproximación recibida. Si no se recibió la prevista de aproximación, a la hora estimada de llegada especificada en el plan de vuelo, en la forma que haya sido enmendado por el control de tránsito aéreo, pero no antes de dicha hora. Hay que aterrizar, de ser posible, dentro de los siguientes 30 minutos a la hora prevista de aproximación o de la hora estimada de llegada, lo que resulte más tarde. Esto con el fin de evitar que se activen los sistemas de búsqueda y salvamento. ¿Ok? En caso de que haya falla de comunicación en ambos sentidos, los servidores de control de tránsito aéreo se proporcionarán basados en que el piloto está operando de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, ¿sí? Con el artículo 63. Cualquiera de esas áreas, cualquiera de esas maniobras, bueno, pues estarás ajustándote o se estará ajustando el piloto y el controlador asumirá que está bajo esos términos, ¿no? En todos los casos de emergencia, incluyendo las derivadas por falla de comunicación en ambos sentidos y las no previstas en el presente reglamento, los pilotos deben hacer uso de su buen juicio en cualquier acción o decisión que tomen e informar por escrito a la autoridad competente las causas que originaron la emergencia y las decisiones tomadas. Toda aeronave que requiera descargar combustible deberá informar de ello a los servicios de tránsito aéreo a efecto de que les sea asignada un área o zona adecuada para realizar dicha maniobra. Casi ya no es aplicable esto debido a las normas ambientalistas, pero aún así, pues en caso de una situación muy grave, pues bueno, es asignable y es autorizable, pero aquí en este caso sí deben de llevar a los controladores, a los pilotos a algún punto en donde el impacto ecológico pues, sea mínimo, ajá, y a una altitud suficientemente segura y en un área en donde no existan otras aeronaves que pudieran estar involucradas o afectadas por esta descarga de combustible. Los servicios de tránsito aéreo, además de asignar el área para la descarga de combustible, deberán difundir en las frecuencias apropiadas el aviso correspondiente de la zona restringida a la iniciación y terminación de dicha maniobra. En algunas ocasiones incluso hasta se hace en conjunto esta maniobra con el oficial de operaciones y el piloto, son los que calculan básicamente cuánto es el combustible que se tiene que tirar y de qué manera se tiene que hacer. En aviones más modernos, bueno, pues ya lo manejan entre el piloto y el primer oficial, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre las reglas de vuelo visual. Ya los platicamos, ya la vimos de manera general, de manera de definición, pero bueno, vamos a ver lo que establece realmente el reglamento en función a esta condición. Hablamos de que las reglas de vuelo visual, conocidas por sus siglas como BFR, son aquellas reglas en las cuales requiero condiciones de vuelo que me permitan ver el terreno o que me permitan ver parcialmente el terreno y que de alguna otra manera, pues bueno, no todos los vuelos podrán aplicar para estas condiciones de vuelo, ¿sí? Dependiendo de las condiciones meteorológicas, será si se puede aplicar o no se puede aplicar. Entonces, para mantener las reglas de vuelo visual, debemos tener condiciones de visibilidad igual o superior a las indicadas en los siguientes incisos, ¿no? Dentro de espacios aéreos controlados y aerovías,
una visibilidad en vuelo de 9 kilómetros o 5 millas náuticas, y una distancia con respecto a las nubes de 610 metros o 2000 pies, y por encima de 300 y por encima y 305 metros o 1000 pies por debajo verticalmente. 1.8 kilómetros, es decir, una milla náutica horizontalmente de las nubes. En este caso, nosotros manejamos mucho los pies, ¿no? Hay gente que maneja los metros, pero yo soy más recomendable que lo memoricen de las dos formas, obviamente, pero se maneja más 2000 pies, 1000 pies, ¿no? O sea, 2000 pies por encima de las nubes, 1000 pies por debajo y una milla náutica al frente, ¿ok? Eh, en este punto, esto es dentro de aerovías y espacios aéreos controlados. Fuera de aerovías y espacios aéreos controlados, la visibilidad en vuelo debe ser de 5.5 kilómetros o 3 millas náuticas, y la distancia en nubes debe ser de 2000 pies por encima, 1000 pies por debajo verticalmente y una milla náutica horizontalmente. Fuera de aerovías y áreas de control, operando a o abajo de 1000 pies de altura sobre el terreno, la visibilidad en vuelo deberá ser de una milla náutica, 1.8 kilómetros, libre de nubes y con referencia visual con la superficie del terreno. Y en este caso, bueno, pues los helicópteros, lo platicábamos, quedan exceptuados porque pueden operar con una visibilidad menor a una milla náutica, pero eh, esto en base a que la velocidad que operan tendría que ser la adecuada para observar cualquier obstáculo y observar el tránsito y en cierto momento poder evitar cualquier tipo de colisión. Cabe mencionar aquí que es muy particular que el reglamento nos dé la visibilidad en vuelo, nos la da en millas náuticas, y hay que recordar que la visibilidad en tierra se da en millas terrestres para que no lo vayamos a confundir. En el artículo 69 nos dice, excepto cuando lo autorice la dependencia de control de tránsito aéreo apropiada, las aeronaves en vuelo BFR no despegarán o aterrizarán en un aeródromo ni entrarán al circuito de tránsito del mismo cuando en dicho aeródromo el techo de nubes sea inferior a 1500 pies o 457 metros y la visibilidad en tierra sea menor a 5 millas náuticas. Hay algunos acuerdos por ahí nacional que reducen esas 5 millas a 3 millas, ¿no? Pero no es en todos lados. Luego, a menos que la autoridad competente autorice lo contrario, las aeronaves en vuelo BFR no operarán entre la puesta y la salida del sol, o durante cualquier otro periodo de tiempo que sea prescrito por la autoridad competente y a o arriba del nivel de vuelo 200. Esto ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, no hay vuelos BFR en la noche, o sea, entre la puesta y la salida del sol, y durante el periodo que considere la autoridad competente por condiciones meteorológicas, o por encima de 20.000 pies. Acuérdense que 20.000 pies ya para arriba ya todo se ve igual. Es muy difícil distinguir objetos, es muy difícil distinguir ciertas condiciones. Habrá algunas cosas que sí se puedan observar desde el aire por encima de esos 20.000 pies, pero no es tan detallado, entonces se presta mucho a poder no aplicar una navegación correcta. En cambio, pues por debajo de 20.000, pues bueno, ya es más viable el asunto, ¿no? Ahora, aquí abro el espacio un poquito. Hay que recordar que si bien es cierto, me dice que no están autorizados los vuelos BFR entre la puesta y la salida del sol, actualmente se está aplicando el concepto de visuales nocturnos. Esos visuales nocturnos serán volando en el periodo del ocaso y en el periodo del amanecer, en donde la penumbra, bueno, pues alcanza a distinguir los objetos todavía de forma clara, ¿no? En el 71 nos habla de que los vuelos BFR efectuados en vuelo horizontal de crucero a o arriba de los 2000 pies sobre tierra-agua o a una referencia más alta se realizarán de acuerdo con los niveles de crucero contenidos en el reglamento, excepto cuando la autoridad competente prescriba otra cosa con respecto a los vuelos BFR que se efectúan dentro del espacio aéreo controlado. Aquí es donde aplica lo que vimos en las imágenes de 00 a 179 se volarán a altitudes nones, de 180 a 359 se volarán a altitudes pares y como son casos BFR serán más 500, es decir, tenemos 3500, 5500, 7500,
9500 hacia el Golfo, por llamarlo de alguna manera, para dar una referencia. Y si volamos hacia el Pacífico, estaremos hablando de 2500, 4500, 6500, 8500, y así nos vamos en ese orden. O sea, los que van hacia el, digamos, hacia el este, van a volar, o con direcciones predominantemente hacia el este, van a volar a altitudes nones más 500, y los que vuelan con direcciones al oeste, preponderantemente, tendrán altitudes pares más 500, ¿no? En este caso, toda aeronave que opere de acuerdo con las reglas de vuelo visual y pretenda cambiar a las reglas de vuelo por instrumentos, deberá, si ha presentado un plan de vuelo, comunicar los cambios necesarios que hayan de efectuarse en su plan de vuelo actualizado, o someter el plan de vuelo a la dependencia de tránsito aéreo y obtener una autorización o permiso antes de proseguir IFR, cuando se encuentre dentro o vaya a penetrar un espacio aéreo controlado. Cabe mencionar que en este punto, tanto la aeronave, lo referente al equipo, y el piloto deberán estar habilitados para operar en estas condiciones, en condiciones IFR. Solamente se autoriza y realizará el vuelo BFR en ruta cuando las condiciones de techo y visibilidad notificados en el aeródromo de destino cumplan lo prescrito en el artículo 69. Este reglamento y las condiciones meteorológicas pronosticadas o notificadas a lo largo de la trayectoria de vuelo sean de cielo medio nublado o mejor, y la visibilidad igual o superior a las especificadas en el artículo 68, que habla de los mínimos aplicables al vuelo que se trata. Es decir, no podemos salir de ruta si consideramos que las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta estarán bajo los mínimos prescritos, de la milla horizontal, los 2000 pies por encima, los 1000 pies por debajo. O sea, no podemos salir si a lo largo de la ruta alguno de estos parámetros se reduce o el aeropuerto de destino está en condiciones bajo mínimos o bajo mínimos visuales, ¿no? El piloto al mando de la aeronave deberá ser responsable de conservar su propia separación de otro tránsito aéreo cuando vuele en condiciones meteorológicas visuales, dentro o fuera de áreas o zonas de control, aun cuando esté conduciendo la aeronave conforme un plan de vuelo IFR aprobado. Es decir, el piloto deberá siempre eh, mantener la separación visual la política de ver y evadir siempre que esté operando dentro de una área o zona de control. Esto, bueno, yo lo hago extensivo afuera de las áreas también, ¿no? Porque también podemos encontrar cualquier aeronave que esté volando en el área, ¿no? En cualquier caso, que no se pueden observar las reglas de vuelo visual, el piloto será obligado a seguir las reglas de vuelo por instrumentos. O sea, si no está habilitado y su equipo no está capacitado, deberá aterrizar en el aeródromo más cercano que pudiera estar cerca, ¿no? O en la ruta, ¿no? Los vuelos nocturnos quedan sujetos a todas las disposiciones que regulen los vuelos por medio de instrumentos, excepto cuando las condiciones meteorológicas los permitan. Se podrán omitir lo referente a aeropuertos alternos, y los descensos o ascensos desde o la altitud de crucero se podrán efectuar de acuerdo con las reglas de vuelo visual antes, o más bien dentro de una zona de control, o un radio no mayor a 10 millas náuticas del aeródromo que se trate, que son la famosa zona de control. O sea, en la zona de control, en la ATZ, los descensos o ascensos, se pueden efectuar de acuerdo con las reglas de FR, ¿sí? Aun cuando, bueno, medio sea IFR, y esto siempre y cuando las condiciones sean BMC, ¿no? Todas las aeronaves que vayan a efectuar los vuelos IFR deben estar dotadas de los instrumentos adecuados, lo que comentábamos, y de los sistemas de radionavegación y comunicación apropiados para la ruta propuesta del vuelo. Excepto cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, ninguna aeronave IFR volará a una altitud menor a las indicadas a continuación. A lo largo de la aerovía o rutas a las mínimas establecidas y publicadas por la autoridad competente, y en este punto, fuera de aerovías o rutas, a una altitud igual o superior a 610 metros o 2000 pies de altura sobre el obstáculo de mayor elevación dentro de un radio de 10 millas náuticas de la aeronave, siempre y cuando se encuentre dentro del alcance de la radioayuda que le permita verificar con frecuencia y precisión su posición.
cuando sea necesario efectuar un cambio de altitud dentro de las aerovías o rutas nacionales. Para cumplir con altitudes mínimas establecidas, este se iniciará inmediatamente después de haber pasado la facilidad de navegación o antes de la facilidad a fin de sobrevolar a la altitud mínima de crucero publicada por la misma. Ya más adelante vamos a meternos un poquito a cartas y vamos a ver este tipo de mínimos que se encuentran por ahí y que sí es importante respetar y verificar. Van a encontrar ustedes la altitud mínima en ruta, la altitud mínima fuera de ruta, la altitud mínima de cruce, la altitud máxima autorizada, MCA, la altitud mínima segura de vuelo. O sea, hay una serie de altitudes mínimas y solo una máxima que tenemos que respetar, ¿no? Las aeronaves que operan IFR, ajá, por reglas por instrumentos, a 2.000 pies o 610 metros sobre el terreno o en agua, en vuelo nivelado, fuera de espacio aéreo controlado, deberán de volarse a un nivel de crucero apropiado a su derrota en la forma determinada según la imagen que vimos, ¿no? O sea, aquí es igual que en el caso del BFR. Volamos de 00 a 179 altitudes nones y de 180 a 359 pares. La diferencia que hace entre el IFR y el BFR es que en el caso del IFR son eh, números cerrados, ¿sí? Y en el caso de los BFR son números cerrados más 500, ¿no? Es decir, en el caso de BFR, 1500, 3500, 5500, 7500, 8500, 4500, ¿sí? Y en el caso de los vuelos IFR son 2, 4, 6, 8, 10 o, en el otro sentido, 3, 5, 7, 9. Ajá. O sea, esa es la diferencia entre los dos, ¿no? Para efectuar el plan de vuelo de ruta IFR, el piloto del mismo deberá cumplir con las disposiciones del plan de vuelo que fue previamente presentado y aprobado ante las autoridades competentes y en cierto momento para cancelar su plan de vuelo dentro del espacio aéreo controlado el piloto deberá informar previamente al servicio de control de tránsito aéreo correspondiente a menos que ocurra una falla de comunicaciones y pueda completar el vuelo de acuerdo con las reglas de vuelo visual. Cuando una aeronave opera con reglas de vuelo por instrumentos y se encuentra volando en condiciones visuales o VMC, no cancelará su vuelo IFR a menos que prevea que el vuelo continuará por un periodo de tiempo razonable en condiciones meteorológicas visuales y se tenga el propósito de proseguir en esas condiciones. Todas las aeronaves que estén conduciéndose de acuerdo con un plan de vuelo IFR y se vean precisadas a desviarse de la ruta proyectada, deberán, si están operando fuera de espacios aéreos controlados, pedir autorización al control de tránsito aéreo correspondiente. Ese es de chalequito, o sea, tienen que pedir autorización. Y si están operando fuera de espacios aéreos controlados, notificar a la estación aeronáutica más cercana que se encuentre en comunicación. Es importante darles herramientas a los controladores para que ellos nos puedan cuidar. Entonces sí es importante este tipo de cambios, este tipo de condiciones, informárselas al control de tránsito aéreo que nos está llevando o a la estación aeronáutica más cercana para que de alguna otra manera ellos estén al pendiente cuidando de nuestra seguridad. Eh, Eso es importante, no decirle que van a ir por las tortas o que van a ir por, o sea, eso no es relevante, ¿no? Entonces, la transmisión de mensajes superfluos, pues no. Hay que ser concisos, claros y efectivos, ¿no? Los cambios de BFR a IFR o viceversa, fuera del espacio aéreo controlado, deberán notificarse a la estación aeronáutica más próxima con la cual se encuentra en comunicación. En aquellos casos en que sea necesario efectuar un descenso o ascenso por medio de instrumentos, se observarán los procedimientos aprobados por la autoridad competente para los aeródromos que se trate. Estamos hablando específicamente de los procedimientos que establecen las cartas, tanto las SITs como las STAR, para poder ajustarnos a esos parámetros, ¿no? SITs, acuérdense, son cartas de salida, STARs, cartas de salidas y llegadas codificadas. Los mínimos meteorológicos a que se hace mención en el artículo anterior son de observancia obligatoria. Los permisionarios, comisionarios y operadores podrán específicamente especificarse mínimos superiores únicamente para uso particular. En este caso, la autoridad competente va a señalar los mínimos meteorológicos para todos los aeródromos nacionales, ya sea que se usen como regulares o alternos, y deberán estar contenidos en los manuales de operación de los operadores.
Los mínimos meteorológicos que se hacen mención en el artículo anterior son de observancia obligatoria. En este caso, todas las aeronaves que con base al artículo anterior observen mínimos meteorológicos superiores a los especificados por la autoridad competente deberán comunicarlo oportunamente a los servicios de tránsito aéreo correspondientes antes de iniciar los procedimientos de aproximación del aeródromo del que se trate. Todas las aeronaves en vuelo IFR que operen dentro de las áreas o a lo largo de las rutas fuera del espacio aéreo controlado deberán observar los procedimientos especificados por la autoridad competente. Estos son publicados a través de los medios de información respectivos, ya sabemos el AIP y las cartas correspondientes. Además deberán mantenerse a la escucha de las frecuencias apropiadas y establecer cuando sea necesario comunicación en ambos sentidos con los servicios de tránsito aéreo correspondientes o con las estaciones aeronáuticas a lo largo de la ruta del vuelo. Todas las aeronaves que operan con plan de vuelo IFR fuera del espacio aéreo controlado y dentro de las regiones de información de vuelo con servicios de asesoramiento de tránsito aéreo deberán cumplir con los mismos procedimientos que se aplican en los vuelos controlados, excepto que el plan de vuelo y los cambios al mismo no estén sujetos a permisos o el servicio de asesoramiento solo se proporcionará con respecto al tránsito esencial por medio de sugerencias acerca de las posibles medidas aplicables en el caso. Será responsabilidad del piloto al mando decidir si seguirá o no el asesoramiento sugerido, así como comunicar su decisión sin demora. Deben establecerse comunicación directa con la dependencia autorizada de suministrar los servicios de asesoramiento de tránsito aéreo de que se trate. Es de observancia obligatorio para todos los vuelos por instrumentos hacer uso de los servicios de asesoramiento de tránsito aéreo dentro de las regiones de información de vuelo que corresponda. O sea, sencillo. Y bueno, aquí este es un repaso de lo que vimos anteriormente de los servicios de tránsito aéreo. Sabemos que se clasifican en servicio de control de tránsito aéreo, servicio de información de vuelo y servicio de alerta, ¿no? Los servicios de control de tránsito aéreo se clasifican en servicio de control de área, suministrado por un centro de control de área, los servicios de control de aproximación, suministrados por un centro de control de área o por una torre de control de aeródromo, y el servicio de control de aeródromo suministrado por la torre de control de aeródromo. En este caso es el famoso pastel invertido, ¿no? Los servicios de información de vuelo y alerta están suministrados dentro de una región de información de vuelo por un centro de información de vuelo, a menos que la responsabilidad de proporcionar este tipo de servicio se le asigne una dependencia de control de tránsito aéreo que posea las instalaciones adecuadas para tal desempeño. Y dentro del espacio aéreo controlado, pues por las pertinentes dependencias de control de tránsito aéreo. El control de aeronaves en vuelo, ya sean BFR o IFR, que lleguen o salgan de un aeródromo o que operan en un espacio aéreo controlado, es función que corresponde específicamente a la dependencia de control de tránsito aéreo, las cuales tendrán la obligación de designar personal especializado y debidamente capacitado y titular de la licencia correspondiente o respectiva. Aquí hay que recordar que los controladores obtienen su licencia de control de tránsito, de controlador de tránsito aéreo, y que tienen sus especialidades, ¿no? Es controlador de clase 1, clase 2, ajá, unos se dedican a aeródromo, otros son radar, otros son radar de aproximación, o sea, cada uno tiene su especialidad. Los horarios de operación de los servicios de tránsito aéreo no podrán ser distintos a los publicados por la autoridad competente en el AIP. La planta mínima del personal requerido en las diferentes dependencias que suministra los servicios de tránsito aéreo deberá ser fijada en conformidad a lo dispuesto por la autoridad competente, previa a un estudio de las necesidades operacionales en cada caso en particular. Las reglas de control de tránsito aéreo establecidas por la autoridad competente deben ser aplicadas uniformemente para los servicios de control de tránsito aéreo y de acuerdo con los procedimientos autorizados. La ubicación, extensión y límites de las áreas y zonas de control serán aquellas que establezca la autoridad competente. O sea, ellos son los que determinan hasta dónde alcanza el FIR de México, hasta dónde es el alcance del sector 2 de Mazatlán. O sea, la autoridad tiene que determinar esos límites y una vez ya determinados, pues ya pueden ser modificables, pero bueno, generalmente no es así. El control de tránsito aéreo será responsable de garantizar que el movimiento de las aeronaves controladas se efectúe de forma segura, ordenada y expedita, para cuyo fin deberá proporcionar las instrucciones necesarias para separar adecuadamente los vuelos IFR operando dentro de espacio aéreo controlado, los vuelos IFR y BFR operando dentro de porciones determinadas de espacio aéreo controlado, y además de las instrucciones que aluden a las fracciones anteriores, se proporciona a los pilotos la información adicional que ayude a la seguridad de los vuelos y a los organismos apropiados la información sobre aeronaves en emergencia
cooperando con ellas de acuerdo con las circunstancias y urgencias del caso. Cabe mencionar aquí que, por decir, un caso particular donde puede modificarse los espacios aéreos es en base a la demanda de tráfico aéreo, ¿no? O sea, si hay una demanda muy alta de tráfico aéreo, bueno, pues entonces esos espacios pueden modificarse e incluso pueden asignarse más personal o otra posición más, otro sector más, pero eso, bueno, depende mucho de la demanda de tráfico que existe en ese sector o en ese centro, ¿no? Para que los servicios de control transitorio puedan desempeñar sus funciones en forma efectiva, todo el personal encargado de las estaciones radioaeronáuticas está obligado a transmitir con rapidez textualmente las órdenes o autorizaciones que el personal encargado de control les encomiende, reexpedir textualmente y con rapidez los informes o solicitudes de los pilotos dirigidos al control de tránsito aéreo y cooperar con dichos servicios en todo lo concerniente a la seguridad de las operaciones aéreas. Todas las autorizaciones o permisos expedidos por dependencias de control de tránsito aéreo autorizan a las aeronaves para que efectúen su vuelo con respecto al tránsito aéreo conocido y no eximen al piloto al mando de la aeronave de su responsabilidad en caso de que viole las reglas y disposiciones que sean aplicables. O sea, estamos, o sea, sí te autorizan, sí esto, pero no te eximen de ninguna responsabilidad. Si dice que las autorizaciones o permisos se basarán en condiciones conocidas que afecten las operaciones aéreas y que incluirán no solamente a las aeronaves en vuelo y en operación en el área de maniobras sobre las cuales se está ejerciendo el control, sino además todo el movimiento de vehículos y demás obstáculos no instalados permanentemente en el área de maniobras de que se trata. Las autorizaciones o permisos de tránsito aéreo son de observancia obligatoria para los pilotos al mando de la aeronave, pero se podrán solicitar y obtener si es factible un permiso militar. Es decir, yo puedo recibir la autorización por parte del control de tránsito aéreo, pero eso no me limita a que no pueda yo solicitar y obtener, si es factible, un permiso nuevo o un permiso corregido, ¿no? A lo mejor está usted autorizado a tal nivel 210, y digo, ya, es posible que me asignen 220. No, pues sabes qué, que sí, sí es posible. Ah, bueno, entonces voy al 220, ¿sí? Aquí me dice, cuando las dependencias del control de tránsito aéreo estimen, ajá, que no es posible atender más tránsito del que se ha aceptado para un periodo de tiempo y un lugar determinado, tendrán la obligación de notificarlo a las demás dependencias de control de tránsito aéreo que estén involucradas eh, y a los pilotos al mando de las aeronaves eh, que se dirijan al lugar en cuestión o a los operadores de las demoras que se esperan o de las restricciones que se impondrán. En este caso, aquí básicamente el controlador puede decir, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no puedo recibir más tráfico aéreo, pero tú sí, o lo vamos a recibir, pero a cierto tiempo, ¿sí? Él es el que puede llevar ahora sí que digamos de alguna otra manera el volumen y sabe exactamente cuánto es la capacidad que tiene su sistema de control. Los servicios de tránsito aéreo deberán apegarse a los procedimientos de reglaje altimétrico contenidos en el apéndice correspondiente en lo referente a altimetría, que ya platicábamos algo sobre eso de la altimetría. Los, el, amplio, el amplio de radar para proporcionar los servicios de tránsito aéreo se limitará a las áreas específicas y de cobertura radar y estará sujeto a las restricciones y procedimientos que la autoridad competente establezca. Es decir, un radar puede enviarnos información de lugares muy lejanos, pero pues yo me voy a limitar al espacio aéreo que me corresponde. Los servicios de tránsito aéreo, tanto de control como los de información, que no hayan recibido ningún informe de alguna aeronave dentro de un periodo razonable a partir de la fecha de notificación previa que debían de recibirlo, tratarán de obtener información al respecto dentro de un periodo de 30 minutos correspondiente a la fase de incertidumbre. Aquí es importante, pues de alguna otra manera, esa fase es la que delimita que se activen los servicios de búsqueda y salvamento. Eh, Recuerden ustedes, por eso es importante que notifiquemos qué estamos haciendo, dónde estamos, qué estamos, si ya llegamos, eh, reportarlo, ¿no? También. Ese es básico. ¿Ok? En este caso, cuando los servicios de tránsito aéreo no hayan obtenido la información a que se refiere el artículo anterior, pues deberán iniciar la fase de alerta, coordinando con los servicios o dependencias autorizadas
y la autoridad competente en la aplicación de los procedimientos establecidos para estos casos. Ya posteriormente, bueno, podrá venir la fase de peligro, de riesgo, ¿no? El personal de las diferentes dependencias de control de tránsito aéreo mantendrá una estrecha y completa coordinación para atender los casos de emergencia y harán uso de los mejores criterios para proporcionar seguridad a las operaciones aeronáuticas. En este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes queda facultada para ser por conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ahora AFAC, por medio de apéndices, este reglamento, manuales técnicos, publicaciones de información aeronáutica y circulares, dicte o establezca, en los casos que los consolide necesarios. Cabe mencionar aquí que las disposiciones para regular la operación y el tránsito de las aeronaves en el espacio aéreo bajo jurisdicción de los Estados Unidos mexicanos, las aerovías y rutas nacionales, altitudes mínimas para el vuelo por medio de instrumentos y las normas que deberán observarse para el establecimiento de las mismas, así como todo lo que son las restricciones de las rutas nacionales que las condiciones ameritan. Cabe mencionar aquí que los procedimientos de espera, aproximación, ascensos y mínimos meteorológicos para cada uno de los aeródromos civiles de la República Mexicana, que reúna las condiciones necesarias para la realización de las operaciones por medio de instrumentos, así como normas para el establecimiento de dichos procedimientos. Los mínimos también, los mínimos de separación, procedimientos de control y coordinación, fraseología radiotelefónica, que deben aplicarse en el suministro y operación de los servicios de control de tránsito aéreo. Las normas de planeación, establecimiento y operación de los servicios de control de tránsito aéreo y las áreas de control, las zonas y circuitos de tránsito de aeródromos civiles de la República Mexicana. En este caso, pues, literalmente pues, regulan todo lo que estamos manejando. La falta de cumplimiento a cualquiera de las disposiciones del presente reglamento será sancionado, obviamente, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de conformidad con lo previsto en la parte correspondiente a la sección sección de sanciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación. En este caso, las infracciones que cometan las aeronaves militares y navales serán comunicadas a la Secretaría de Defensa Nacional o de Marina para que estas dependencias procedan en términos que correspondan. Cabe mencionar que todo esto está determinado o ordenado a través de la publicación de los apéndices en el reglamento en el Diario Oficial de la Federación para la observancia en ese momento. Para los efectos del presente reglamento se adoptan las siguientes definiciones, ¿no? Aeronaves, ya sabemos, cualquier vehículo con reacciones del aire puede sustentarse en la atmósfera fuera de los límites de la reacción llamada efecto de superficie. Ajá. Aeródromo, toda aquella área definida de tierra o de agua que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipo destinada total o parcialmente a la llegada y salida y movimiento de las aeronaves. Estas definiciones pues, ya las vimos nosotros, ahí por ahí quizás alguna que se nos haya ido. Aquí por decir esta de aproximación directa, aproximación por instrumentos en la cual se inicia la aproximación final sin haber ejecutado previamente un viraje de procedimiento. Ese es en el caso de la IFR. En el caso de la aproximación directa BFR, es en la entrada al circuito de tránsito, interceptando la extensión del eje longitudinal de la pista, sin volar otro tramo del circuito del tránsito. Aproximación final IFR, parte del procedimiento de la aproximación por instrumentos, que comprende desde el momento en que la aeronave ha interceptado la última trayectoria especificada para este, hasta que llega a un punto en las inmediaciones del aeródromo desde el cual puede efectuar un aterrizaje o bien iniciar una aproximación fallida. En el caso de la aproximación final BFR, es la trayectoria de vuelo en la dirección de aterrizaje que sigue una aeronave desde el punto de intersección de la prolongación del eje de la pista hasta el punto de contacto de la misma. Aproximación inicial IFR, parte del procedimiento de aproximación por instrumentos que consiste en la primera aproximación a la primera instalación de ayuda a la navegación relacionada con el procedimiento punto de posición predeterminado. Ya vimos por ahí aproximación radar, aproximación visual, área de aterrizaje, área de control terminal, área de maniobras, áreas de señales, área con servicio de asesoramiento, asistencia radar, autoridad competente, para que vean realmente que, pues bueno, todas estas definiciones son importantes, ¿no? Porque la autoridad así lo considera. Entonces hay que explicarnos con eso. Bueno, aquí ya tenemos los apéndices, básicamente son las definiciones que habíamos visto anteriormente, pero bueno, aquí está el apéndice número 6, que habla sobre altimetría.
En este caso, bueno, los procedimientos de reglaje altimétrico que se establecen en este apéndice son de observancia obligatoria para todas las aeronaves en vuelo dentro del espacio aéreo nacional o dentro del espacio aéreo de la región de información de vuelo, por sus siglas FIR de México, ¿no? Los procedimientos de reglaje altimétrico consisten básicamente en lo siguiente: el uso del reglaje altimétrico QNH cuando se opere a o abajo de la altitud de vuelo de 5.488 metros o 18.000 pies. Es decir, de 18.000 para abajo usamos QNH, que me va a dar altitudes. Luego, el uso del reglaje altimétrico QNE 1013.2 milibares o 29.92 pulgadas de mercurio cuando se opere arriba o arriba del nivel de vuelo 200. Es decir, arriba de 20.000 pies usamos QNE, que son reglaje en función a la atmósfera estándar, y que me va a dar niveles de vuelo. Acuérdense, en el espacio aéreo superior usamos por encima de 20.000 pies, usamos niveles de vuelo, por debajo de 20.000 pies usamos altitud. Me dice: el establecimiento de una capa de transición altimétrica entre el nivel de vuelo de 200 y la altitud de vuelo de 18.000 pies, está ahí determinada esa capa. Acuérdense que tenemos los altitud de transición, la capa de transición y el nivel de transición, esos tres valores. Pero bueno, todo esto pertenece a la zona de transición. Luego tenemos el reglaje altimétrico corregido QNH. Hay un informe de reglaje altimétrico de QNH, y el reglaje altimétrico QNH oficial será aquel expedido por la Estación Meteorológica Aeronáutica que se trate. Los QNHs que se cita a continuación como reglaje QNH vigente tendrá una vigencia de 1 hora contada a partir del primer minuto de la hora. Se usará el QNH vigente de la estación meteorológica más cercana cuando se opere por debajo de 18.000 pies, sobre áreas continentales y sobre áreas oceánicas a menos de 100 millas náuticas de la costa. Cuando las condiciones de tránsito lo requieran, el control de tránsito aéreo podrá asignar a las aeronaves operando arriba de 18.000 pies altitudes QNH, siempre y cuando le suministre una separación vertical de 2.000 pies con respecto a las aeronaves, usando el reglaje tipo QNE. Dentro de áreas terminales actuales o que se designen en un futuro, se usará el reglaje altimétrico del aeropuerto correspondiente. El reglaje altimétrico tipo QNE. Dentro del FIR de México se usará el reglaje altimétrico tipo QNE, y cuando se opere arriba del nivel de vuelo de 20.000 pies. Cuando se opere sobre áreas oceánicas arriba de la altitud de 2.000 pies o más de 100 millas náuticas de la costa, tendremos que utilizar también el QNE. La capa de transición altimétrica, en este caso, está comprendida de los 18.500 a los 19.500, y en esta capa de transición solamente se puede utilizar en vuelo nivelado previa autorización de los servicios de tránsito aéreo o cuando sea necesario para el ascenso o descenso. Aquí es donde se realiza el cambio de reglaje altimétrico del reglaje QNH vigente, y en ruta se cambiará el reglaje QNH vigente de la estación meteorológica más cercana. En el punto medio entre dos estaciones meteorológicas en ruta, sobre áreas continentales en el momento de cruzar los límites del FIR de México, y sobre áreas oceánicas 100 millas náuticas de la costa. Para el descenso y espera se cambiará el reglaje QNH vigente usando usado en ruta al último reglaje corregido QNH del aeropuerto del que se trate en el momento de abandonar ya sea la altitud mínima en ruta o la altitud mínima de espera. Dentro de la capa de transición, el descenso se cambiará del reglaje QNE a QNH vigente correspondiente al pasar el nivel de vuelo 19.500, y en ascenso se cambiará el reglaje QNH vigente al reglaje tipo QNE a pasar de la altitud de vuelo de 18.500. La expedición y corrección del reglaje altimétrico dentro del espacio aéreo controlado. El reglaje altimétrico QNH que debe usarse será incluido en las autorizaciones de tránsito expedidas por el Servicio de Control de Tránsito Aéreo. Fuera del espacio aéreo controlado, el reglaje QNH vigente será proporcionado por las estaciones de comunicación del Servicio Móvil Aeronáutico, a solicitud del piloto. Dado que el Servicio de Control de Tránsito Aéreo no controla los vuelos visuales en ruta, dichos vuelos deberán solicitar a las estaciones de comunicación correspondientes los reglajes QNH vigentes a fin de observar las disposiciones de este apéndice y cumplir con las altitudes de vuelo para vuelos BFR contenidos en el apéndice número 7, niveles de crucero del Reglamento de Tránsito Aéreo en vigor. Todas las aeronaves deberán corregir el altímetro por el error que origine el sistema de presión estática y de acuerdo con las especificaciones contenidas en las tarjetas de corrección del altímetro, omitiendo la corrección por temperatura. En este caso, si hay falla de comunicaciones, dependerá si la falla es completa de los sistemas de comunicaciones aire-tierra, la aeronave de que se trate observará el reglaje altimétrico que recibió en el último informe meteorológico.
En caso de efectuar una aproximación a un aeropuerto en las condiciones especificadas en el párrafo anterior, deberá observarse un mínimo de techo de 300 pies arriba del mínimo meteorológico establecido para el aeropuerto de que se trate. Esto por seguridad. Aquí me dicen los transitorios, bueno, este apéndice está en vigor el 45 días de la fecha de su publicación y bla, 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 desde 1971. El apéndice número 7 del reglamento del tránsito aéreo habla de niveles de crucero, que ya lo hablamos ampliamente. Los vuelos conducidos de acuerdo con las reglas de vuelo visual por medio de instrumentos o IFR dentro del espacio controlado mantendrán el nivel de crucero asignado por el Servicio de Control de Tránsito Aéreo. Aquí tenemos los niveles de crucero que deben mantener según los capítulos 1 y 2 del apéndice son los siguientes. Aquí tenemos de 0 a 0, de 00 a 179. En el caso de la altitud, me la da en pies. Vamos a ver en pies mejor. Aquí la tengo en metros y en pies, pero aquí esto es para vuelos BFR, ¿ok? Tenemos 3.500, 5.500, 7.500, 9.500, 11.500, 13.500, es decir, nones más 500. De 180 a 359 tengo 2.500, 6.500, 6.500, aquí se juntaron 6.500, 8.500, 10.500, 12.500. En este caso son pares más 500. Aquí me da una nota. Me dice la capa de transición altimétrica entre QNH y QNE comprenderá entre los 18.500 y los 19.500. Solo puede utilizarse en vuelo nivelado, previa autorización de los servicios de control de tránsito aéreo. A partir del nivel de vuelo 200, todos los vuelos deberán conducirse de acuerdo con las reglas de vuelo por medio de instrumentos. Y aquí tenemos la tabla. En este caso, de 00 a 179 son nones cerrados. 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, 11.000, 13.000. Y de 180 a 359 son pares cerrados. 2, 4, 6, 8, 10, 12. De tal manera que tengo un avión que va hacia acá a 3.000, otro avión que va hacia acá a 4.000, otro avión que va hacia acá a 5.000, otro avión que va hacia acá a 6.000, y así en esa orden, ¿no? Aquí me da los reglajes QNE, básicamente para la misma condicionante. Aquí cabe mencionar que, bueno, ya en espacios RBCM, bueno, pues hay otra modalidad, pero ya lo hablaremos en su momento, ¿no? Aquí viene el apéndice 8, me habla del plan de vuelo, todos los requisitos, todos los datos que se requieren, o lo referente al plan de vuelo, cómo se hace un plan de vuelo BFR, un plan de vuelo IFR, y bueno, es lo que trae esa parte del apéndice. En el caso de la parte del apéndice número 9, me habla del servicio radar, cómo es el procedimiento para estar en contacto radar, qué son los radares primarios, radar secundario, cómo es el sistema de radar automatizado, qué es lo que pregunta, cómo se monitorean los códigos, cómo se asignan los códigos, cómo se da la aplicación de control radar, cómo se dan las identificaciones radar, eh, básicamente viene toda esta información. Ajá. Entonces, eso viene en este apéndice, en el apéndice 9, como ven es bastante amplio. La separación de radar, ¿no? Todo esto lo vamos a ver un poco más adelante, más a detalle, pero estos son los apéndices, es donde se hace, se ahonda, por decir, en lo que nosotros más o menos vimos, ¿no? Y como una generalidad, nosotros lo vimos como generalidad, pero aquí ya vienen más a detalle, ¿no? Las aproximaciones radar, todo esto es importante conocerlo. O sea, a lo mejor no de entrada saberlo al 100% porque no lo vamos a aplicar nosotros como los controladores o los pilotos, en el caso de operaciones, pero sí conocerlo. Ajá. En el caso de eso, aquí vemos servicios adicionales, emergencias, aquí tenemos pérdida de comunicación, patrón de vuelo en emergencia, técnicas de ayuda a radar, y bueno, básicamente es todo lo que se maneja en este condicionante del sistema radar. Por ahí, sobre las altitudes que comentábamos de las altitudes de ruta y las altitudes mínimas, aquí tenemos, por decir, los ejemplos
ajá, de cómo aparecen las cartas, ¿no? Aquí, cuando aparece con la T, ajá, es la MOCA, que es la altitud mínima libre de obstáculos, Minimum Obstacle Clearance Altitude. Cuando aparece MAA, es la altitud máxima autorizada. ¿Sí? MRA es Minimum Reception Altitude, que es básicamente es esta, es la MEA, la Minimum Route Altitude, la altitud mínima en ruta. ¿Sí? Aquí tenemos también. Eh, Aquí se aparece MSA, es la altitud mínima de cruce, ya que la altitud mínima de cruce sobre Viola de la aerovía Víctor 326 es de 6.200 pies hacia el norte. Aquí la altitud mínima de recepción son 3.000 pies. Y de alguna otra manera, bueno, pues vienen así como en este caso, ¿no? O sea, aquí la MEA es de 1.400 pies, ajá, para la aerovía que va en la parte inferior. Aquí está la máxima autorizada, 25.000 pies o 240. Aquí por decir la altitud mínima de recepción, que me da 12.500 pies sobre el punto Puma. Esto, bueno, básicamente me permite, pues, si yo vengo, hay un cambio de MEA, es básicamente porque hay alguna obstrucción y yo debo mantener la separación con respecto al terreno. Aquí por decir tengo la Victor 361, tengo 5.000 de MEA y aquí sobre el punto Squid, ajá, si voy a continuar por la Victor 361 me dice que tengo que aumentar a 7.000 pies, ajá, en este caso en pares, ¿no? En este caso, nones, perdón. En este caso yo vengo aquí, tengo que subir a los 7.000 pies para poder librar el obstáculo y seguir con la altitud mínima en ruta, ¿no? En este punto también podemos tener la famosa mora, ajá, que es esta que tenemos aquí en las cartas. Esta me dice que si yo me salgo de la aerovía, no puedo volar por debajo de 1.000 pies, ¿no? O sea, siempre van a ir esos colores generalmente. Por ahí vamos a ver más adelante una carta y lo vamos a platicar. Bueno, espero que les haya servido. Ya avanzamos bastante con lo que es la reglamentación. Ya vamos a entrar el día de mañana más de lleno a la parte de los procedimientos de tránsito. Señores, que tengan un excelente día y pues cualquier cosa ya saben, pregunten ahí en el área de comentarios, en el área de comentarios del presente, que vieron el video y cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia de algún tema, ahí lo recibimos y ahí lo damos. ¿Ok? Les mando un abrazo y bueno, pues aquí seguimos en este complicado sistema de pandemia, pero bueno, hay que seguir creciendo. Que tengan un excelente día.